Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 31. Un nuevo día. La revisión no sintió nada. Estaba a la deriva, ingrávido en un vacío, y apenas podía recordar lo que sucedió después de regresar al recinto de Shia Saikai. Su mente estaba tan nublada que incluso su propia identidad se sentía extremadamente fluida. Tomó una cantidad exorbitante de esfuerzo que logró sacar de quién sabe dónde para controlar cualquier concepto de sí mismo y recuperar sus sentidos para evaluar su situación actual. Cuando finalmente pudo observar su entorno sin la compulsión de gritar a través de su crisis existencial sin boca, lentamente estiró la cabeza para mirar por mucho tiempo alrededor del vacío. Prácticamente lo único que podía distinguir a kilómetros de distancia era el brillo frío de las llamas de zafiro que ardían debajo de él. Bueno, tal vez quemar no era la palabra correcta, ya que no sintió calor proveniente de las llamas. Por otra parte, todavía no podía sentir nada en absoluto, como si hubiera pasado el punto de ser etéreo. Era increíblemente desconcertante, al igual que las llamas de zafiro que crecían en luminosidad debajo de él. Observó con muda fascinación cómo las llamas bailaban y se hinchaban, entremezclándose y chocando en un océano ardiente. Luego, las llamas se intensificaron, emitiendo un brillo mucho más vibrante en su forma, y se abrieron como una abominación sobrenatural mirando su propia existencia. Para Overhaul paralizado, era casi como si las llamas estuvieran vivas y reaccionaran a algo. Ellos eran Kai Chisaki, una entonación suave y mortal llenó cada fibra de su ser etéreo y sacudió los huesos que sabía que no estaban presentes pero que aún podía sentir. Sus ojos estaban tan abiertos como platos ante el uso de su nombre real en un entorno tan extraño, y su amplia y dorada mirada se encontró con la apertura de dos piscinas debajo de él. Las llamas azules rodearon dos ojos brillantes y rasgados de diferentes colores que no tenían nada más que horrores tácitos, malicia y terror despiadado en lo profundo de ellos. Estaba fijo en su lugar en el espacio cuando una figura descomunal se levantó del fuego, los dos ojos se alzaron con ella, y de pie ante Overhaul había un enorme gato de dos colas que vestía túnicas blancas prístinas y cuentas de oración rojas alrededor de su cuello. La sonrisa malvada de Cheshire que estaba recibiendo de la criatura le dio cientos de razones irregulares para temer su situación. Normalmente, simplemente te comería, pero realmente me intrigas, Kai Chisaki, dijo el gato, revelándose como el dueño de la voz aterradora y el conocimiento de su verdadera identidad. Tenías la habilidad de manipular la materia a tu voluntad. Con el más mínimo toque, podías destruir, reparar o simplemente reconfigurar lo que quisieras. Es un poder tan fascinante de manejar, particularmente cómo lo usaste. La sonrisa del gato se hizo aún más aguda, llenando a Overhaul con el más profundo de los temores. Lo que es más interesante es tu filosofía hacia el estado de tu sociedad humana. Aborreciste la proliferación de peculiaridades y las calumniaste como enfermedades y, sin embargo, tu propia enfermedad era un aspecto tan fundamental de tu propia existencia. Estabas tan enfermo como el resto de la humanidad, sin embargo, tuviste a bien curarlos de todas sus enfermedades y guiar el nuevo orden mundial a la salvación. La sonrisa del dios de la muerte adquirió un tono aún más amenazador, y sus pupilas hendidas se estrecharon en cuchillas preparadas para cortar a Overhaul donde flotaba.
Tu peculiaridad, que te permitía casi reescribir la materia como deseabas con solo un toque, te hizo poderoso, tu imperio robado de súbditos leales te hizo influyente, y tus mayores ambiciones de restaurar lo antiguo te convirtieron en un visionario. Hubo una pausa momentánea en la que la mirada penetrante de Matatabi no disimulaba el absoluto desdén que sentían por el hombre que tenían delante. Te creías un dios. Esas 5 palabras colgaban del cuello de Overaul como una soga. Le dijo todo lo que necesitaba saber sobre su situación. Su destino no solo estaba sellado, estaba soldado cerrado. Bueno, ¿qué tal si te muestro cómo es la verdadera divinidad? Matatabi ronroneó peligrosamente mientras se cernían sobre el hombre, casi salivando por el miedo que brotaba de su mirada. Overaul todavía estaba arraigado en su lugar en el espacio, incapaz de mover un músculo mientras su destino inminente se acercaba más y más con un regocijo perverso. Matatabi bajó su cabeza gigante para acercarla al nivel de los ojos con Overaul, y solo entonces su sonrisa finalmente desapareció. Era la cosa más aterradora que Overaul había presenciado jamás. Bienvenida a mi mundo, perra. Había pasado un tiempo desde que la sonrisa de Nezu puso nervioso a Izuku. Casi se lo pierde. Por un lado, era lo suficientemente familiar para darle consuelo, y eso era muy necesario con lo cómicamente agitada que había sido la última semana para todos en su vida. Por otro lado, sin embargo, era lo suficientemente familiar como para obligarlo a empacar todo lo que poseía y poner una distancia de unos pocos océanos entre él y lo que sea que esta criatura diabólica estaba cocinando. El hecho de que el peculiar animal estuviera sentado detrás de su escritorio y lo mirara fijamente con sus ojos brillantes que acompañaban su desconcertante sonrisa sin decir una sola palabra solo lo empeoraba. Ni siquiera podía entender por qué Nezu lo estaba jodiendo así. Eri se removió en su regazo mientras pasaba la página del libro para colorear desde dentro de una cálida manta, las cuales su madre le había comprado de camino a la UA. De acuerdo, podía entender por qué Nezu estaba jodiendo con él. Él y su madre se habían topado con una niña abusada en un callejón y asesinaron a su abusador en el acto. De acuerdo, fue en defensa propia, al menos por parte de Izuku. El punto era que era una adición a la creciente lista de encubrimientos que involucraban a la familia Midoriya, no es que Nezu tuviera mucho problema con eso en principio. Sin embargo, además de eso, los detalles del confinamiento de Eri eran preocupantes, por decirlo menos. Aparentemente, el hombre del que habían rescatado a Eri era parte de la Yakuza, y era una figura bastante notoria en el creciente comercio de disparadores de Tokio. A partir de la descripción de Eri, Nezu pudo relacionarlo con los detalles que conocía de la investigación de Sir Niuteye sobre el Shia Saika y el hombre en cuestión a partir de las descripciones de Mirio Togata de su trabajo y estudio con el antiguo compañero de All Might. Las partes realmente preocupantes eran lo que Overaul le había estado haciendo a Eri. Cuando le preguntaban por sus vendajes y su gastada bata de hospital, se replegaba sobre sí misma y empezaba a temblar. Fue solo el tierno toque de la mano de Izuku que recorría suavemente su cabello y su cuero cabelludo lo que comenzó a tranquilizarla poco a poco, y pudo abrirse un poco más sobre sus experiencias. Sin embargo, todavía no entró en muchos detalles, e inmediatamente les informó a los otros 3 que lo que el hombre estaba haciendo era excepcionalmente traumático. Inko no se disculparía por simplemente borrarlo casualmente. Entonces, Izuku tal vez podría entender por qué Nezu estaba jodiendo con él, y que su madre eligiera no romper el silencio y tomar cómodamente su té con las piernas cruzadas no estaba ayudando en nada. Afortunadamente, fue rescatado por la chica envuelta en él, que empujó su pecho para llamar su atención, y ella le dirigió una mirada inquisitiva con ojos saltones mientras hacía todo lo posible por inclinarse. ¿Es un animal o un manimal? Eri preguntó en un intento fallido de pasar desapercibida, señalando directamente al director. Así como así, la tensión nerviosa que Nezu estaba tratando de crear se hizo añicos como un vaso de azúcar en un plató de cine. Ni Izuku ni su madre se atrevieron a luchar contra el ataque de risa en el que se vieron inmersos, y eso pareció aligerar aún más el estado de ánimo de Eri después de tener que abrir la cortina de su vida. Soy un animal con una peculiaridad, pequeña, respondió amablemente Nezu, genuinamente divertido por la pregunta de la niña. Ahora, ¿soy un perro, un ratón o un oso? Eri frunció el ceño pensativa mientras analizaba a la criatura que tenía delante. Su rostro era la imagen de una furiosa concentración en su intento de descifrarlo, e Inko tuvo que contenerse para no derretirse ante la vista. Esta es una pregunta capciosa, respondió finalmente con el ceño fruncido. Eres una comadreja.
Los ojos de Nezu se abrieron y rápidamente se aclaró la garganta. Adelante, entonces ¿me necesitas para falsificar los papeles de adopción? Si fueras tan amable, confirmó Inko asintiendo, ignorando por completo los frenéticos intentos de su hijo de llamar la atención sobre lo que acababa de suceder. Eso puede arreglarse para el final de la semana, asintió Nezu, también ignorando deliberadamente a su protegido. Mientras tanto, hay otro asunto que debe abordarse mientras los tengo a ambos aquí. ¿Y eso es? Cuestionó Inko. La sonrisa habitual de Nezu volvió. Para revelar mi plan que ha estado en proceso desde que me informaron de la generosa supervisión fuera de horario de nuestra comisión héroe. Nuevamente, vamos a tener que hablar de eso más tarde, mamá, recordó Izuku con el ceño fruncido. Y lo haremos, suspiró derrotada. ¿Cuál es tu plan, rata? Estaremos instituyendo completamente un sistema de dormitorios para nuestros estudiantes utilizando las viviendas existentes en el campus, ampliadas en gran medida para adaptarse a la nueva afluencia de residentes. Podemos matar dos pájaros de un tiro no solo al garantizar mejor la seguridad de nuestros estudiantes, pero también eliminando cualquier vigilancia del hogar HPSC de la ecuación, explicó Nezu. Eso tiene sentido, asintió Inko. Me imagino que necesitará obtener el permiso de los padres para albergar a sus hijos. Efectivamente, confirmó Nezu. Debido a que usted, así como Eri, también se mudarán, Izuku ya está contabilizado. Sin embargo, tengo la intención de que todos los estudiantes del curso de héroes se muden para el comienzo del semestre, así que haré que Aizawa y Kan salgan y reunirme personalmente con los padres de los de primer año. ¿Te gustaría unirte a ellos? Inko inicialmente estaba confundido acerca de por qué le pediría eso. Él entendía por qué irían los maestros de aula de las dos clases de primer año, pero ella no entendía muy bien por qué le pediría a la maestra de héroes subterráneos de clase alta que lo hiciera. La expresión de Inko se volvió tan seca como el desierto cuando finalmente la golpeó. Estás aprovechando mi fama para obligar inconscientemente a los padres a estar de acuerdo, ¿no es así? Mira, la inteligencia de Izuku tuvo que venir de alguna parte, se rió Nezu con una taza de té recién descubierta en la mano. Inko se palmeó la cara y se masajeó la sien con la otra mano. ¿Por qué no enviar a Yagi a hacer eso como Olmig? Yagi estará preocupado por su propio discurso público esta semana, declaró claramente Nezu, moviéndose ligeramente en su asiento antes de tomar un sorbo de su té. Tanto la madre como el hijo miraron atentamente al peculiar animal. Si bien la declaración en sí no fue siniestra, la disposición de Nezu fue algo preocupante. En una escala de 1 a Endeavour, ¿qué tipo de dirección deberíamos esperar? Izuku preguntó con cautela. Nezu suspiró y se recostó en su silla, dejando su taza de té y entrelazando sus patas. Eso depende completamente de la perspectiva de cada uno, supongo. Le aconsejé que no lo hiciera, especialmente con todo lo que está sucediendo actualmente, pero insistió en que era el momento. Su razonamiento ciertamente era sólido. Bueno, eso ciertamente no fue un presagio en absoluto. Demasiadas cosas se juntaban para pintar una imagen potencialmente desastrosa en opinión de Izuku. La presencia de Melissa en Japón junto con sus brazos vendados y recibiendo una oferta que no pudo rechazar. A Izuku realmente no le gustaba lo que potencialmente estaba en el horizonte. Cuando sintió un ligero tirón en su cuello, miró a la niña en su regazo tratando de llamar su atención. Sus brillantes ojos rojos estaban llenos de curiosidad. ¿Quién es Olmig? Aux se desplomó en su asiento en la larga mesa de conferencias negra. No podría haber sido una mañana más incómoda. La atmósfera en la habitación era una chaqueta de traje de plomo para cada persona presente, incluso para aquellos que no vestían traje. Junji Mishima se sentó a su derecha, el cabello gris oscuro del hombre generalmente peinado era un desastre agotado para complementar su aprensión. Yokumiru Mera parecía aún más privado de sueño que de costumbre en el borde de la mesa, y ni siquiera se molestó en ponerse una corbata para su traje holgado y con volantes. La forma pesadamente armada de Yoro y Musa justo enfrente de Aux hizo todo lo posible por mantener un semblante estoico e imperturbable, pero Aux podía analizar fácilmente los diminutos movimientos de la barba del hombre como signos de su incomodidad. A la cabeza de todo estaba la propia señora presidenta. Atrás quedó su característico estoicismo acerado que nunca desmentía lo que realmente estaba pensando antes de decir algo, e incluso después de decir algo.
De acuerdo, su comportamiento actual no era peligrosamente expresivo por sí solo, pero el aire de furia fría que emanaba de su mirada turquesa ligeramente entrecerrada y casi frunciendo el ceño había congelado a todos en sus asientos. Si Aux no supiera nada más, supo en ese momento que ella estaba absolutamente furiosa en ese momento. No creo que tenga que decirles a todos que esto se acerca al peor de los casos, entonó en un peligroso tono monótono. Aux estaba más que un poco perplejo ante eso. Claro, que el héroe profesional número 2 de la nación se revelara a sí mismo como un abusador y expusiera la mano activa y cómplice de la HPSC para encubrirlo fue realmente malo. La dura crítica del público en general a la comisión y la creciente pérdida de confianza en los actos heroicos tampoco fueron geniales. La montaña de héroes profesionales y compinches que salieron a criticar las acciones de Endeavor y la comisión, incluido el maldito héroe número 1 en persona, fue una mirada terrible. Sin embargo, en el peor de los casos, Aux pensó que la designación se dejaría a Olmig convirtiéndose en villano o una invasión sorpresa de Bla. Demonios, tal vez incluso la familia Midoriya y Nezu colaborando con un ejército insurgente de héroes profesionales para deponer al gobierno estarían más cerca del peor de los casos que lo que tienen ahora. Veo que algunos de ustedes no están del todo convencidos, habló de nuevo, su tono frío silenció cualquier pensamiento que alguien pudiera haber tenido. Aux movió inquieto a su pesar. Ella no lo dijo ni miró en su dirección, pero él sabía que estaba dirigiendo ese comentario hacia él. Siempre tuvo un sexto sentido cuando se trataba de pensamientos que encontraba groseros de alguna manera. Permíteme recontextualizar la situación actual, continuó, su mirada helada atrapando la totalidad de la habitación. De un solo golpe, la Comisión de Seguridad Pública del héroe perdió su influencia no política sobre el héroe número 2, su agencia y su influencia, así como el apoyo público se derrumbó en todos los ámbitos a medida que pasaban los días. El tema del apoyo público no sería un factor si esto no fuera un golpe calculado contra HPSC. Endeavor no solo había confesado públicamente sus transgresiones completamente espontáneamente, sino que tuvo mucho cuidado de implicar fuertemente, pero no declarar directamente, que había ayudado a mantener a su familia. Turbulencia lejos del escrutinio público o legal al no eludir directamente la responsabilidad y simplemente dejar parte de ella a los pies de las partes asociadas, sus ojos se entrecerraron un centímetro más, sus pupilas turquesas quedaron como esquirlas de hielo en la cabecera de la mesa. Fue demasiado coordinado para ser una mera coincidencia. Un pesado silencio se apoderó de la habitación mientras sus palabras se hundían. Aux podía comenzar a entender su razón para considerar que esto se acercaba al peor de los casos, incluso si todavía no estaba del todo de acuerdo. ¿Estás sugiriendo que Endeavor está actuando directamente contra nosotros? Preguntó vacilante un hombre hacia el otro extremo de la mesa. La mínima sacudida de la cabeza de la señora presidenta fue suficiente para declarar lo contrario. Es más probable que Endeavor solo se usara como un peón conveniente en un juego más grande. Fue Mishima quien habló esta vez. Entonces, ¿quién está moviendo los hilos? Sus ojos se posaron en Mishima, y el hombre se arrepintió de haber hablado. ¿No es obvio? Es Nezu, la espina más grande en nuestro costado que aún no puede ser declarada legalmente como villana. Muy bien, Aux podía conceder que se estaba volviendo un poco más preocupante. La comisión y Nezu, y UA por poder, habían estado librando una guerra fría de larga data durante una buena cantidad de tiempo. Nezu se opuso completamente a la existencia del HPSC en su forma actual, y el HPSC preferiría que Nezu y su incuestionable influencia en la formación de jóvenes héroes estuvieran fuera del tablero por completo. Sin embargo, ambos bandos eran más beneficiosos para el otro vivos y funcionales que muertos en el momento actual, dada la existencia de enemigos comunes como la MLA y, más recientemente, la Liga de Villanos y All for One. De la misma manera, Nezu rara vez dejaba UA, por lo que silenciarlo fue difícil en el mejor de los casos, y declarar la guerra abierta al HPSC no haría más que lanzar a la nación a una feroz guerra civil. Entonces, sí, las guerras frías y las guerras de poder eran el camino a seguir, ya que la verdadera cooperación era, en el mejor de los casos, una quimera. Veo que algunos de ustedes están empezando a entenderlo, comentó la señora presidenta, y Aux sintió que otro escalofrío le recorría la espalda. Nezu está fabricando condiciones sociales para socavar lentamente la confianza del público en la oficina que mantiene a flote los actos heroicos. ¿Pero eso no socavaría simplemente el heroísmo en su totalidad? Yoro y Musa encontró el coraje para preguntar.
Musa y Aux eran dos de un puñado de profesionales en la sala de conferencias en los que los altos mandos confiaban lo suficiente como para estar al tanto de las situaciones de código rojo, de las cuales aparentemente esta era una. Algunos otros en la sala eran X-Les, Erjet y Mr. Brave, así que nadie demasiado alto en el tótem excluyéndose a él y a Musa, pero todos eran héroes cuyas habilidades y habilidades naturales eran efectivas en los asesinatos si era necesario. Aux realmente trató de no pensar en eso. No, tiene mucho cuidado de no dañar la confianza del público en el propio heroísmo, corrigió severamente la señora presidenta. Más bien, sacudirá los cimientos del statu quo mientras impulsa una noción más populista para que la gente se aferre, haciendo que él y sus aliados parezcan más atractivos todo el tiempo. Puedes ver esto con Endeavor, la presencia constante de Izuku Midoriya y las ideas que aporta a la conciencia pública, la presencia recién descubierta y omnipresente de Inko Midoriya en la conciencia pública, la contratación de Olmig como profesor para la Academia de Héroes más prestigiosa de la nación, etc. Lo que se logra al hacerlo es desviar la confianza del público de nuestra mano en actos heroicos mientras preserva la institución lo suficiente como para permitir que él y sus aliados llenen el vacío restante. Si nuestro índice de aprobación pública se vuelve peligrosamente bajo, entonces los disruptores con un interés creado en nuestra destrucción aprovechará la oportunidad para galvanizar a otros disruptores, influir aún más en las mentes del público en general e influir en los héroes profesionales que no están específicamente alineados con nosotros para que se unan contra nosotros. Esa posibilidad nunca debería surgir. Sin embargo, las ideologías radicales impulsaron por anarquistas, como el Meta Liberation Army, terroristas, como Stein y la oleada de villanos a los que envalentonó, e idealistas con demasiada influencia, como Izuku Midoriya, hacen de ese evento una posibilidad cada día mayor. El silencio que siguió fue pesado una vez más. Por mucho que lo odiara, Aux tuvo que admitir que la lógica era sólida. Aterradoramente así. Siempre lo fue. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento, entonces? Mera suspiró, sin siquiera pretender ocultar su agotamiento. No tengo dudas de que Nezu abogará porque Izuku Midoriya tome el próximo examen de licencia provisional, a pesar de su condición de estudiante héroe de primer año, comenzó clínicamente la señora presidenta con los dedos entrelazados. Una situación en la que Izuku Midoriya no pudiera obtener una licencia provisional y resultara gravemente herido todo el tiempo, suponiendo que la información se hiciera pública, no solo destacaría una falla en su propia perspicacia, sino también por parte de la institución que lo preparó y lo exhibió para un camino para el que simplemente no estaba hecho. Entonces, sucedió algo horrible, y la totalidad de la habitación sintió que se abría un pozo sin fondo en sus estómagos. La cantidad insondable de pavor que llenó sus corazones ante la visión que los recibió perversamente permanecería fijada en sus mentes por el resto de sus horribles y miserables vidas. La señora presidenta sonreía. Si Nezu desea sacudir la confianza del público en la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, entonces sacudiremos la confianza del público en UA como institución. Tenga en cuenta que la reputación de Nezu es tan sólida como la de UA, y existe una correlación directamente proporcional entre ellos. El suave sonido de las plumas de Aux raspando el respaldo de su silla mientras se agitaban con aprensión vagaba por sus propios oídos. No temía muchas cosas en la vida, pero nunca habría un día en el que la sonrisa de la señora presidenta no lo hiciera sentir poco más que un velociraptor viendo un meteorito precipitarse hacia el planeta. Toc toc. No. Vamos, Uramesi, sígueme la corriente. El oficial penitenciario cansado sentado en su escritorio suspiró una parte de su alma, ya que sabía que entretenerse con las incesantes bromas de su compañero de trabajo pelirrojo solo lo alentaba a continuarlas más tarde. De la misma manera, permitirle hacer sus bromas tontas era la única forma de sacarlas de su sistema para que se callara. ¿Quién está ahí? Finalmente cedió. El otro sonrió como un depredador que acaba de atrapar a su presa. Abucheó. «Oh, ¿quién? ¿Por qué diablos estás llorando? Es solo una broma». El pelirrojo soltó una carcajada cuando la cabeza de Uramesi cayó sobre el escritorio. «Tú legítimamente haces que mi existencia sea insoportable», dijo la voz apagada de Uramesi. «No seas tan bebé», se rió el otro cuando un tercer pasó junto a los dos, empujando un carrito de bandejas con la cena en su camino. «Oye, chico nuevo, ¿quieres escuchar un chiste?» «Te lo prometo, prefiero morir», respondió el tercer sin darse la vuelta ni interrumpir el paso en absoluto. «Hombre inteligente», murmuró Uramesi mientras el hombre continuaba su camino.
El chico nuevo en cuestión tenía el pelo largo y negro parcialmente recogido en una gorra que apenas evitaba que unos cuantos flequillos sueltos cayeran sobre sus ojos marrones apagados. Deambuló por el pasillo hacia la unidad de vivienda segura donde los reclusos inestables, de alto perfil o vulnerables de otro modo estaban alojados en aislamiento. Llevando el carrito, el modesto Co cumplió con su deber deslizando las bandejas de la cena a través de las ranuras de las puertas de las celdas, marcando el número de celda y de cada recluso mientras lo hacía. 311, 312, 313, siguió y siguió hasta que estuvo frente a la celda 321. Una vez allí, se detuvo y miró fijamente el número impreso en la puerta. Aparentemente confirmándose algo a sí mismo, metió la mano en un bolsillo de su uniforme y sacó un pequeño vial. Desenroscando la pequeña tapa del vial, agarró la siguiente bandeja disponible y roció una sustancia blanca en polvo en el pequeño tazón de arroz de cebada y mezcló un poco en el pequeño tazón de sopa de miso en la bandeja por si acaso. Luego, guardó el vial en el bolsillo y deslizó la bandeja a través de la ranura. Solo cuando la bandeja fue tomada del otro lado, finalmente pasó a la siguiente celda. Inco suspiró mientras guardaba su teléfono y le enviaba un mensaje de texto a su hijo para asegurarse de que estaría bien con Eri en el apartamento mientras ella y Aizawa estaban fuera contactando a los padres del 1A. No estaba tan preocupada por su seguridad, por así decirlo. Ella sabía que sí, digamos, un villano gigante que cambia de forma a atacar a el complejo de apartamentos, Izuku probablemente podría manejarlo y mantener a Eri a salvo. Lo que le preocupaba era la capacidad de su hijo para cuidar a un niño dañado, aunque fuera por una sola tarde. Sabía por experiencia que el trauma era un monstruo difícil de combatir, y Eri tenía mucho. Afortunadamente, Izuku era brillante, compasivo y sobrenaturalmente empático, por lo que estaba segura de que él haría todo lo posible para construir puentes mentales y emocionales sólidos entre ellos. Aún así, sin embargo, lidiar con el trauma de una persona que probablemente no podía entender lo que estaba sintiendo o lo que realmente experimentó era un animal completamente diferente al de un adulto. Solo tenía que tener fe en él. Por supuesto, la forma en que ella más o menos adoptó e imprimió en ellos casi de inmediato fue una buena señal. No parecía solitaria o demasiado cerrada con ellos en el breve tiempo que habían pasado con ella. De todos modos, no tenía sentido seguir agonizando por eso. Tenía fe en su hijo y en el pequeño bulto con cuernos de adorable sin refinar, y todavía tenía la tarea en la que concentrarse. Nezu tuvo la amabilidad de proporcionarles a ella y a Aizawa un conductor dedicado para llevarlos desde y hacia las residencias de cada estudiante, pero todavía había una cantidad considerable de viajes. Hablando de ¿cuántos de estos tenemos que hacer? Inko le preguntó a su compañero temporal en el crimen. 19, respondió Aizawa antes de hacer una pausa y mirar hacia Inko. ¿Le das permiso a tu hijo para vivir en el campus? Aizawa quedó impresionado con la magnitud de la inexpresividad que contenía la mirada que recibió de su ídolo, compañero de trabajo. Si así era como se sentía Mika a su alrededor, tenía que admitirlo, era algo divertido. 18, entonces, concluyó con una pequeña sonrisa. Sal del maldito auto. Escuché que perdimos a otro recluso anoche, le dijo Unko a otro mientras los dos caminaban por un pasillo hacia la sala de descanso. Sí, ese chico con cola que estaba espiando a Ua en busca de villanos, confirmó el otro. El pobre bastardo acaba de desplomarse en su celda a mitad de la comida. Encontraron su cuerpo esta mañana. Mierda, hombre, el primer Co hizo una mueca. Odiaría ser el tipo que tiene que darles esa noticia a sus padres. El segundo Co negó con la cabeza. Esa es la cuestión, ya patearon el balde. Aparentemente, cometieron seppuku en su casa. No pudieron lidiar con la vergüenza de que su hijo fuera un villano. Bueno, joder. Joder es correcto. Cuando los dos doblaron la esquina hacia la sala de descanso, no se dieron cuenta de que el tercer par de pies se arrastraba silenciosamente detrás de ellos. El dueño de esos pies sonrió, apartándose el flequillo negro y suelto de sus ojos. Te advertí que no te convirtieras en una carga, Tyle. El hombre se rió entre dientes mientras se daba la vuelta y caminaba en la dirección opuesta. Ahora, a la siguiente. Izuku se sentó con las piernas cruzadas en el sofá junto a la última edición de la familia Midoriya. Lo primero que hizo su madre cuando regresaron al apartamento fue sacar a Eri de la bata de hospital y ponerle ropa adecuada, lo que solo significaba que la ropa vieja de Izuku se reutilizó por el momento.
Actualmente, Eri lucía el viejo mono All Might de Izuku mientras estaba sentada en el sofá con su hermano recién adoptado. Estaba teniendo un poco de dificultad para comprender su nueva situación después de que todo se había calmado. Apenas un día después de escapar del peor cautiverio imaginable, se encontró en un ambiente cálido y seguro con las personas que la rescataron. El choque cultural fue mucho para manejar, incluso si ella fue quien se insertó en el nuevo entorno, no es que se arrepintiera en lo más mínimo. Aún así, sin embargo, se sentía realmente extraño. Se encontró sentada en silencio por defecto para evitar ser notada a pesar de que no tenía nada que temer, ya que eso era lo que estaba acostumbrada a hacer. Luego, sintió una gran mano acariciar suavemente su cabeza y fijó sus grandes ojos de cierva en el adolescente a su lado. Se sintió significativamente mejor al ver la cálida y brillante sonrisa que él le estaba enviando. Entonces, ¿qué te gusta hacer? Preguntó Izuku, su sonrisa tranquilizadora enmascaraba el hecho de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Oh, Umiri se sorprendió por la pregunta. En realidad, nunca tuvo mucho que hacer cuando estaba con Overhaul. Los hombres aterradores que trabajaban para él generalmente le daban juguetes para mantenerla ocupada, pero en realidad nunca la hicieron sentir tan cómoda. Le gustaba dibujar, pero en ese momento realmente no sentía eso. Luego, se le ocurrió otro pensamiento cuando miró la televisión frente a ellos. Ella nunca pudo ver la televisión muy a menudo. Izuku notó su mirada, asintió y encendió el televisor con el control remoto. Fueron recibidos por la risa bulliciosa de All Might mientras una representación animada de él rescataba a un grupo de civiles de un enorme pez hombre. Era una repetición de la serie animada de larga duración All Might, de la cual Izuku había visto sin vergüenza todos los episodios. La atención de Eri se fijó de inmediato en la pantalla, principalmente debido a los colores brillantes, pero la exhibición triunfal de All Might protegiendo a los inocentes del mal y derrotando valientemente a Deep Sea King fue fascinante para la niña que había deseado un héroe. Vida entera. Mirando a Izuku, un calor relajante comenzó a florecer en su interior. Al verlo y pensar en Inko, el héroe que siempre había deseado finalmente había llegado. La grieta por la que se había deslizado no era demasiado profunda después de todo. Estaba tan perdida en su ensoñación que casi se pierde el comercial grandilocuente que se transmitió después de la batalla, que presentaba una criatura reptil gigante que se elevaba sobre los rascacielos más altos de Tokio. De pie frente a él, en la parte superior de uno de los rascacielos, estaba All Might, con los puños colocados en las caderas en su pose característica mientras miraba al kaiju. All Might VS. Godzilla llegará a los cines esta Navidad. Izuku resopló. No puedo esperar para restregárselo en la cara a Tokage y dejar esto en la cama para siempre. Eri miró con asombro la pantalla, luego se volvió hacia Izuku. ¿Quién es Godzilla? Es un kaiju superpoderoso que puede acabar con ciudades enteras con facilidad, respondió Izuku. Hoy respondió Eri en sus pensamientos. ¿Podrá All Might vencer a Godzilla? Sí, y nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Eri no estaba segura de cuánto creía eso. No puedo creer que una estrella de rock le esté enseñando a mi niña. Técnicamente, todavía no soy su maestra, respondió Inko al llorando cómicamente Kyotoku Hiro con un tímido rasguño en la parte posterior de la cabeza. Lo suficientemente cerca, insistió el patriarca Hiro con su esposa a su lado. Entonces, algo se le ocurrió a Inko mientras miraba a los dos. ¿Nos hemos visto antes? Técnicamente, respondió Mika Hiro con una sonrisa. Nos salvaste a los dos de un ladrón en nuestra primera cita hace casi 2 décadas. Me sorprende que lo recuerdes. ¿Cómo podría olvidar haberle apuntado con el arma a un tipo y haberlo golpeado hasta que lloró? Esa mierda era de metal, dijo Kyotoku con una sonrisa. Está bien, ustedes dos, eso es más que suficiente para una mañana, anunció la Hiro más joven mientras entraba en la habitación con una bandeja de bebidas para los dos maestros. Ya discutimos todo cuando llegó la carta, y ambos están de acuerdo con la idea del dormitorio. Maldita sea, Kyoka, ni siquiera tuve la oportunidad de hacer mi acto de padre estricto. Se quejó su padre. Inko solo escuchó vagamente la réplica de ponle un calcetín, viejo, de la adolescente mientras estaba perdida en sus pensamientos. Ella recordaba muy claramente el incidente mencionado. Fue uno de los factores clave para darse cuenta de que se estaba perdiendo a sí misma y necesitaba alejarse. Ella nunca recordaba el momento con demasiado cariño, pero... Sus ojos se posaron en Kyoka Hiro discutiendo molesto con su padre llorando dramáticamente.
El propio compañero de clase de Izuku probablemente fue el resultado de ese momento. De acuerdo, probablemente fue egoísta darse crédito por la creación de un niño, pero existía la posibilidad de que el ladrón podría haberlos matado o lastimado gravemente si ella no hubiera estado allí para detenerlo, independientemente de cuán exagerado fuera. Coloreaba la situación con una perspectiva que ella nunca había considerado realmente. Tenía mucho en qué pensar cuando llegó a casa. Sir Niuteye miró directamente a los pequeños ojos negros de Nezu con una expresión impasible e ilegible. Niuteye era un hombre orgulloso y no era fácil de inquietar. Sin embargo, ese hecho fue tanto una bendición como una maldición. El orgullo a menudo se prestaba a la terquedad, como se ve en el hecho de que no había hablado con su antiguo amigo y maestro, el héroe No. 1, en más de media década. Agravado por el hecho de que el futuro inmutable que vio para el hombre con su peculiaridad lo asustó lo suficiente como para duplicar su pensamiento, y obtienes una relación muy distanciada entre All Might y su antiguo compañero. Sin embargo, Sir Niuteye no permitiría que eso lo afectara. Tenía el deber como héroe profesional de dejar de lado sus problemas personales para proteger al público lo mejor que pudiera, y lo hizo con gusto. Se había enfrentado a todo tipo de villanos en su día, muchos con habilidades sustancialmente más peligrosas que las que él manejaba, pero todos se derrumbaron cuando se enfrentaron a su astucia inigualable. Esa astucia le permitió enfrentarse a algunas de las escorias más despiadadas, calculadoras y mejor conectadas del inframundo criminal. Él era nada menos que experimentado. Sin embargo, aunque no era un villano vicioso y sediento de sangre, ni era una visión de la muerte espantosa e indescriptible de All Might, la sonrisa de Nezu desconcertó a Niuteye. Al menos tenía la imperturbable positividad de Mirio a su lado para aliviar un poco la tensión, pero maldita sea, le vendría bien un porro en ese momento. Asumiré que lo que sea que tenías que discutir en persona era lo suficientemente imperativo como para justificar una reunión con tan poca antelación, entonó Sir Niuteye con una mirada crítica al director. Ciertamente, gorjeó Nezu. Se trata de su investigación sobre Shia Saikai. Sir Niuteye estaba internamente desconcertado, pero no permitió que nada traspasara su semblante cuidadosamente mantenido. ¿Qué pasa con eso? Ha concluido, respondió felizmente la quimera. Por una fracción de segundo, esa expresión severa se rompió, un breve destello de conmoción brilló a través de las grietas antes de que fuera despiadadamente empujado hacia abajo. No entiendo. Sí, ¿qué quiere decir, señor director? Preguntó el confundido Mirio Togata al lado de su mentor. Kai Chisaki, también conocido como Overhaul, murió hace 2 noches, explicó Nezu, manteniendo su sonrisa todo el tiempo. Pensé que deberías ser consciente de eso antes de continuar con la persecución de un hombre que ya no camina por este planeta. Ambos humanos estaban en silencio, el silencio de rostro pétreo de Sir Niuteye en contraste con la mirada boquiabierta de su protegido. ¿Cómo sucedió, si puedo preguntar? Mirio habló. Aparentemente, hubo un conflicto entre organizaciones criminales rivales que resultó en la destrucción de un almacén abandonado, comenzó Nezu con un movimiento de cabeza poco sincero. Me enteré de ese incidente, respondió Niuteye. Se sospecha que la Liga de Villanos estuvo involucrada en base a la forma en que el edificio se deterioró hasta convertirse en escombros. Bueno, Overhaul estaba entre esa decadencia, anunció alegremente Nezu. ¿Cómo lo sabes? El antiguo compinche cuestionó secamente. Hice que un socio de confianza investigara el incidente. Sospechaba que la Liga de Villanos estaba involucrada y quería estar seguro de cualquier movimiento potencial del grupo antes de que instituyéramos el sistema de dormitorios. ¿Quién es este asociado que tan rápidamente reunió esta evidencia? Niuteye cuestionó más, sus ojos amarillos entrecerrándose detrás de sus lentes rectangulares. Puede que estés familiarizado con ella, comenzó Nezu crípticamente. Solía llamarse Verdant. Los ojos de Niuteye se abrieron, su fachada ilegible casi abandonada cuando un ligero rubor comenzó a desarrollarse en su rostro. Su protegido de 3er año, mientras tanto, se iluminó de emoción. Oh, wow, en serio. Verdant es genial. Es perversamente inteligente y una gran luchadora para arrancar. Honestamente, es un poco extraño cómo alguien tan pequeño puede dar tanto golpe. Por otra parte, parece mucho más alta de lo que realmente es durante una pelea. Luchar. Mirio hizo una pausa en su entusiasmo cuando notó el estado de su mentor. Señor, ¿está bien?
Sí, sí, estoy bien, respondió Niuteye rápidamente, recuperando la compostura con fuerza. Ya veo, entonces. Dale a Verdant mi agradecimiento y saludos. Te agradezco por compartir esta información conmigo. Si me disculpas, debo regresar a mi agencia. Sin otra palabra, Niuteye se puso de pie apresuradamente, hizo una reverencia y salió de la oficina, miró confusamente corriendo detrás de él después de un rápido saludo de despedida a Nezu. La sonrisa de Nezu se mantuvo sin cambios cuando los despidió, pero internamente, la quimera se estaba riendo. Usar la propensión de Futurevisión 420 a estar cachondo en contra de él para que no hiciera más preguntas fue genial si lo dijo él mismo. Inki, me alegro de que estés aquí. Mitsuki saludó con una sonrisa mientras abría la puerta para Inko y Aizawa. Katsuki está siendo un poco de mierda otra vez, y estuviste muy bien al ponerle el miedo a Dios la última vez. Muérdeme, bruja. No necesito protección. Gritó su hijo desde la sala de estar. Es por tu propio bien, mocoso. Gritó antes de volverse hacia los dos profesores para hacerles señas para que entraran. Pensé que vendrías en algún momento, así que ya hice té. Una vez que los 5 estuvieron sentados en la sala de estar con el té ofrecido, Aizawa comenzó con su discurso apenas ensayado acerca de que UA prioriza la seguridad de sus estudiantes, especialmente aquellos que siguen el peligroso camino de la heroicidad. Sin embargo, quedó claro bastante pronto que su decisión ya se había tomado, independientemente de las protestas de su estudiante de poder cuidar de sí mismo. Llévatelo, será bueno para él, insistió Mitsuki con una sonrisa. Debería haberlo enviado a vivir allí antes, con toda honestidad. ¿Por qué? Preguntó Inko. Ya sabes cómo eran los maestros y otros niños durante sus primeros años, recordó Mitsuki, e Inko asintió con gravedad. Muchas cosas son fáciles para él, incluso fuera de su peculiaridad, por lo que todo el mundo estaba en su trasero como si descubriera diamantes. Allí lo ayudó a desarrollar una cabeza grande. Sinceramente, tenía miedo de que su cabeza se hinchara tanto que la gente comenzara tratándolo como a la peste por ser quien es. A su hijo le molestaba que hablaran de él con tanta franqueza mientras estaba presente, pero no se atrevía a interrumpir. Estoy muy contenta de que estés aquí para mantener a este idiota a raya, continuó. La gente solo sabe cómo elogiarlo superficialmente, pero lo conoces lo suficientemente bien como para poder alcanzarlo y mantenerlo conectado a tierra. Ayuda que tuve que lidiar contigo a su edad, bromeó Inko en broma. Una vena sobresalía en la frente de Mitsuki mientras su hijo se reía de fondo. Si la memoria no me falla, no fui yo quien estuvo a punto de ser expulsado el primer día de la escuela secundaria por sacarle un diente a una niña en el almuerzo. Inko resopló y se cruzó de brazos. La perra engreída se lo merecía por llamarte Slimer. ¿Cómo exactamente te saliste con la tuya? Masaru preguntó mientras tanto su esposa como su hijo estaban ocupados riéndose. Crimson Riot era mi maestro de salón y me tiró un hueso. Sus palabras exactas al director fueron: está un poco confundida, pero tiene el espíritu. La risa del adolescente rubio ceniza era doble. La primera razón fue, por supuesto, que era jodidamente divertido. La segunda razón, sin embargo, era ignorar lo nervioso que la mujer de cabello verde lo hacía sentir a veces. Ya había aprendido bien la lección años antes, y luego la aprendió de nuevo al comienzo de UA, pero no se repetía. La tía Inko era jodidamente aterradora. Aizawa, mientras tanto, simplemente se alegró de que Izuku fuera un poco menos inclinado a la violencia que su madre. Tal vez el cabeza verde sería una mejor influencia para los niños que él, y el hombre desaliñado podría jubilarse temprano entregándole su trabajo después de graduarse. El nombre a ese tipo es Hans Gruber, señaló Izuku al hombre barbudo en la pantalla antes de meterse un puñado de palomitas de maíz en la boca. Es un poco tonto. Hans Gruber. Eri sonó tentativamente con un plato de rodajas de manzana en su regazo. Izuku asintió. Es un hombre malo con una pandilla de compinches a los que simplemente les gusta robar dinero y lastimar a personas inocentes. Cosas de verdaderos villanos. Entonces, él es como Overaul, entonces, Eri habló humildemente. Izuku no respondió verbalmente a eso, mirando con preocupación a la chica que tenía los mechones de cabello característicos de Olmig sobresaliendo por encima de su larga melena blanca. Estaba considerando apagar la película y poner otra cosa en caso de que ella estuviera inundada de malos recuerdos, pero se detuvo cuando notó que sus ojos se entrecerraban en la pantalla.
Quiero verlo desaparecer, declaró la niña en un tono vengativo que tenía rastros de justa determinación. Izuku no sabía si debería haberse sentido orgulloso o preocupado en ese momento. ¿Quién sigue después de esto? Inko preguntó mientras los dos se acercaban a la enorme mansión de la familia Yaoyorozu más tarde ese día. Ha sido Ikirishima, respondió Aizawa. Sin embargo, viven decentemente cerca uno del otro, por lo que podríamos dividirnos y terminarlos de una vez para ahorrar tiempo. Suena bien, dijo Inko asintiendo, pero algo llamó su atención cuando se acercaban a la puerta principal. O, mejor dicho, alguien. ¿Todoroki? Aizawa preguntó confundido, habiendo notado su presencia al mismo tiempo que Inko y ganándose la atención del adolescente heterocromático. Oh, señora mi gorrilla, señor Aizawa, se dirigió en su típico tono monótono, parpadeando sorprendido por el encuentro. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Revisando las casas de tu clase sobre la implementación de los dormitorios, dijo Aizawa con cuidado. ¿Por qué estás aquí? Necesitaba salir de la casa, respondió. Bastante justo, concedió el hombre con un suspiro. Realmente necesitaba llevar a ese chico a la oficina de Houndog al comienzo del año escolar, pero supuso que era mejor tarde que nunca. ¿Cómo están todos? Inko preguntó con un tono suave y preocupado. Fuyumi está con mamá, y las peleas a gritos entre Natsuo y mi papá se vuelven un poco aburridas, respondió Todoroki. ¿Cómo estás? Inko siguió. El chico no respondió de inmediato. Observó a la madre preocupada que se parecía tanto a su, mejor amiga y no pudo evitar ver la forma de la otra cabeza verde sobre ella, ofreciéndole una mirada preocupada también. Luego, giró la cabeza y miró hacia la mansión, y sus ojos se dirigieron a una sección específica de la casa y se posaron en una ventana en particular. Después de un breve momento de prolongado silencio, se volvió hacia la mujer. Creo que estaré bien, dijo el adolescente asintiendo, y ambos adultos pudieron escuchar la sinceridad en su voz. Con eso, continuó su camino de regreso por el camino que conducía a la puerta de la propiedad. ¿Por qué estaba él aquí de todos los lugares? Inko se preguntó en voz alta. Es mejor no hacer preguntas en situaciones como estas, sugirió Aizawa. Bueno, tú serás el que los supervise en los dormitorios, así que creo que deberías estar al tanto, bromeó Inko. Terminemos con esto de una vez, gimió Aizawa mientras tocaba el timbre, y de Cambridge Chimes se podía escuchar desde donde estaban parados. Unos segundos después, la puerta ornamentada se abrió, revelando a un mayordomo elegante. Ah, los maestros de la UA, dijo el hombre, dándoles la bienvenida adentro. La familia Yaoyorozu te estaba esperando. Les avisaré que has llegado. Mientras el hombre se alejaba, los dos profesores se dieron cuenta del gran tamaño y esplendor del vestíbulo al que habían entrado. Ambas partes se sintieron completamente fuera de su elemento en la lujosa morada ocasionalmente salpicada de sirvientas y otros empleados que pasaban en silencio, ofreciendo educados asentimientos en el camino. Ya me siento incómodo, le susurró Inko a Aizawa. Lo mismo aquí, susurró de vuelta. La familia Yaoyorozu los verá ahora, el mayordomo que les dio la bienvenida les informó a su regreso antes de señalar el pasillo por el que había venido. Justo por aquí. Siguiendo en silencio al hombre, los dos maestros finalmente fueron conducidos a otra habitación lujosa con una chimenea y varias sillas de salón a su alrededor, 3 de las cuales ya estaban ocupadas por la familia Yaoyorozu. Los dos profesores fueron recibidos calurosamente por la familia fabulosamente rica, y después de que se les ofreciera una selección absurdamente grande de té y bocadillos, pudieron ponerse manos a la obra. Entonces, UA desea alojar a sus estudiantes personalmente, comenzó Sen Yaoyorozu a la izquierda de su hija. Ciertamente puedo entender la razón de todo lo que ha ocurrido en el transcurso del semestre, y permítame decir que me alegro de que su hijo esté a salvo y de vuelta en casa con usted, señora Midoriya. Gracias, Inko asintió con una sonrisa, sin tener la energía para corregirlo acerca de que ya no estaba casado. Dicho esto, Byaku Yaoyorozu habló a la derecha de su hija, y tanto Inko como Aizawa notaron cómo los ojos de la adolescente perdían un poco de brillo cuando escuchó la voz de su madre, mientras que nuestra hija afortunadamente no resultó gravemente herida. Me preocupa que te estés mudando tan repentinamente e implementando un sistema de dormitorios como si nada hubiera ocurrido una vez que la situación se resolvió. Inko envió una mirada rápida a Momo, particularmente la forma en que estaba comenzando a juntar las manos. La chica estaba tensa.
A Inko no le gustaba hacia dónde se dirigía esto. A su lado, Aizawa eligió abordar las preocupaciones de Yaku. Estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho. Es cierto que nos hemos vuelto complacientes, y es hora de que tomemos medidas para proteger mejor a nuestros jóvenes héroes en formación. La seguridad de ella y de todos los demás estudiantes de la UA es nuestro número. Una prioridad. Aizawa inclinó la cabeza ante la familia, sorprendiendo a su estudiante. Adyacentemente, juramos solemnemente que la entrenaremos lo mejor que podamos para que se convierta en una excelente heroína. Su hija está llena de potencial para hacer cosas fantásticas, y queremos nutrirla y permitir que florezca. ¿Estará dispuesto a confiar la seguridad de su hija al cuidado de UA una vez más? Las reacciones de la familia fueron increíblemente variadas. Momo nadaba en una mezcla de conmoción, orgullo y esperanza. La sonrisa de aprobación de Sen le dijo a Aizawa que lo que dijo era exactamente lo que el hombre quería escuchar, y era un buen augurio para el futuro de su estudiante. No. 4 cabezas se movieron en dirección al Yaku Yaoyorozu de rostro severo. Y disculpe. La hija de la familia logró pronunciar, el temor presente en su tono indicaba que tenía miedo de este resultado exacto. Tu padre no quiere decirlo porque te hará daño, pero es hora de seguir adelante, Momo, dijo Yaku sin rodeos. Tus fantasías heroicas eran lindas cuando eras más joven, pero ahora eres casi un adulto. Es hora de crecer, ser realista contigo mismo y hacer uso de tus talentos reales. Momo era la imagen de cabizbajo ante la declaración brutal, y una mirada frenética hacia su padre por cualquier tipo de salvavidas solo la enfrentó con una mirada de triste resignación del hombre. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras bajaba la cabeza. Inko observó en silencio la interacción en deterioro con una mirada penetrante. Aizawa hizo ademán de hablar, pero Inko puso una mano en su muñeca y le indicó que dejara que ella lo manejara. Señor Yaoyorozu, ¿podría darnos un minuto? Inko le preguntó con calma al hombre. Sen parpadeó, completamente desconcertado por la solicitud pero sin tener problemas para hacerlo. Oh, ciertamente. Cuando se puso de pie y salió de la habitación, Inko se volvió hacia su compañero de trabajo. Aizawa, ¿por qué no vas con el señor Yaoyorozu a la otra habitación y le cuentas sobre tus gatos? Aizawa la miró fijamente. ¿Y qué? Los ojos verdes de Inko se llenaron de una oscuridad profana mientras apuñalaba el ser del hombre desaliñado con su mirada. Cuéntale. Sobre tus gatos. Bien, hablemos de mis gatos, Aizawa accedió rápidamente sin perder un momento más, dejando a la mujer con eso. Momo pensó que estaba leyendo la situación correctamente, así que se puso de pie y se excusó también, pero Inko la detuvo. Quédate, Momo. ¿Estás seguro? Momo vaciló. Positivo, respondió con una sonrisa amable, luego esa sonrisa se desvaneció cuando se volvió hacia Yaku. ¿Qué quisiste decir exactamente con talentos reales? Mi hija es brillante, comenzó Yaku, complacido de hablar sobre la perspicacia intelectual de su hija. Ha disfrutado leyendo enciclopedias por placer desde que tenía 4 años, y ha memorizado casi todos los diccionarios de química que existen. La empresa Yaoyorozu es el mayor desarrollador de productos farmacéuticos e instrumentos médicos en Japón. Es una mina de oro literal para ese campo, incluso descartando su poderosa peculiaridad. Podría estar haciendo muchas otras cosas fantásticas si no estuviera desperdiciando su energía en actos heroicos. La madre hizo una pausa. Sin ofender. Ninguno, respondió Inko en un tono completamente ilegible. Simplemente quiero lo mejor para ella, suspiró Yaku. Si deja de dividir su tiempo y energía entre las cosas que no importan, finalmente puede volverse perfecta en las cosas que sí importan. Es una heredera y está preparada para tomar las riendas de la compañía Yaoyorozu cuando llegue el momento. Ella necesita concentrarse en lo que importa en lugar de pasar fantasías. ¿Quién dice que el heroísmo es solo un capricho pasajero para ella? Desafió Inko. ¿No es para todos? Siempre que no mueran a los 20 o 30 años, quiero decir, respondió Yaku. Eso es, y Inko suspiró y cerró los ojos. Eso no es técnicamente incorrecto, supongo, pero no cuenta toda la historia. Inko abrió los ojos y fijó su mirada en la chica en cuestión. Momo, ¿por qué quieres ser un héroe? Momo se estremeció y ella se encogió ante la nueva atención. No tienes nada de qué preocuparte, aseguró amablemente Inko. Solo sé completamente honesto. Puedes decir lo que piensas aquí.
Momo miró a Inko con esperanza parpadeando en sus ojos una vez más, y luego miró vacilante hacia su madre. Después de un breve momento para recomponerse a sí misma y sus pensamientos, se aclaró la garganta. Tengo todo, comenzó, reuniendo la confianza para continuar hablando. Nunca he querido nada. Sé que ese no es el caso para todos, y nunca puede ser así. Aún así, si estoy en posición de ayudar a alguien que lo necesita, independientemente de lo que sea. Quiero hacerlo. Ya sea financieramente, emocionalmente, espiritualmente o físicamente protegiéndolos y defendiéndolos con mi vida. Tengo mucho poder, tanto en sentido figurado como literal. ¿De qué me sirve si lo dejo ir a desperdiciar cuando podría estar ahí afuera mejorando vidas con eso? Se volvió hacia su madre. Sé que siempre quisiste que fuera perfecto, y sé que siempre he sido una decepción para ti en ese sentido. Pero no necesito ser perfecto para ayudar a la gente. Solo necesito hacer todo. En mi poder, y siempre lo haré, sin importar la situación. Incluso si no es perfecto, cuando las vidas están en peligro, nunca obtendrán menos de lo mejor que pueda. Esa es mi promesa para usted, para mi padre, para la señora mi gorilla, al señor Aizawa, a todo Japón y a mí mismo. Byaku se quedó sin palabras. No tenía idea de que el deseo de su hija de ser una heroína fuera tan profundo, y la hizo sentir un poco de vergüenza por nunca preguntarse realmente por qué quería ir por ese camino en primer lugar. Además de eso, su hija sentía que pensaba que era un fracaso. ¿Es así como realmente te sientes? Preguntó en voz baja. Momo asintió y luchó por mantener el contacto visual con su madre. No pasó desapercibido. No eres una decepción, Momo, y lo siento si alguna vez te hice sentir de esa manera, se disculpó, su tono aún apagado. Inko estaba tratando de descifrar esa pequeña peculiaridad para determinar si la mujer realmente estaba siendo sincera, pero no pudo analizarlo del todo. Ella supuso que realmente no importaba, de cualquier manera. El objetivo era obtener su permiso para que Momo viviera en los dormitorios, y hacerlo alejaría a la niña de su madre a pesar de todo. Yoiriaku se apagó, luego suspiró y miró a su hija a los ojos. Si esto es realmente lo que quieres y lo que sientes que necesitas. Lo es, asintió resueltamente. Bien, admitió la madre, y el rostro de Momo se iluminó. Te apoyaré. Un sollozo ahogado escapó de la joven, y rápidamente se excusó de la habitación. Inko suspiró aliviada y un poco cansada. El día ya había sido largo, y esta visita solo lo había hecho aún más largo. Estoy depositando mi confianza en ti, Inko escuchó que la mujer le decía, y su atención se volvió a centrar en la madre de rostro severo. Me interesaré personalmente en hacer progresar su entrenamiento si es necesario, aseguró Inko a la mujer. Será mejor, aceptó ella asintiendo. Sus ideas sobre la profesión no habían cambiado por completo, pero le dieron mucho que pensar. El doctor Calvo correteaba por su laboratorio como una cucaracha neurótica. Su abrigo apenas colgaba y se arrastraba contra el suelo, su vello facial era un desorden desaliñado, y ni siquiera sus gafas podían ocultar la locura en sus ojos. Ese asqueroso traidor, gruñó Garaki, la imagen de Tomura en su mente se distorsionó en una alucinación real del hombre limpiando el polvo de su benefactor con una sonrisa maníaca pegada en su rostro, mirando directamente al doctor con un brillo salvaje en su mirada roja como la sangre. Tú eres el próximo. No, no lo estoy. Y All for One no está muerto. Golpeó con el puño la mesa más cercana y las bandejas vacías y el equipo desechado cayeron al suelo. Estás vivo y... Garaki colocó una mano en un tanque grande que estaba situado lejos de los tanques de Nomus de gama alta y casi alta. Y te traeré de vuelta a la grandeza. La mirada demente del hombre miraba felizmente al tanque. Flotando en un líquido púrpura con un respirador en la cara y su cuerpo atrapado en un bosque de tubos estaba un Yuga Oyama casi sin cerebro. El plan B prevalecerá. Este es el último, ¿verdad? Inko le preguntó a Aizawa mientras se acercaban a su destino final. No tienes ningún estudiante ilegítimo flotando que no sepamos, ¿verdad? Dios, espero que no, respondió Aizawa. Tengo suficientes niños problemáticos para expulsar como está. Los dos continuaron acercándose a la gran casa situada a una distancia decente de los vecinos más cercanos. Tanto Inko como Aizawa comentaron internamente que era una excelente situación para vivir dada la cantidad de privacidad que brindaba.
La bandera francesa que ondeaba en un pequeño asta ondeaba con la brisa de la tarde mientras el sol se ponía sobre el largo y agotador día, creando una explosión de tonos anaranjados y rosados en el cielo. El dúo de profesores llegó a la puerta principal y tocaron el timbre. Esperaron una respuesta, pero no llegó. Eso no fue nada anormal. Era una casa grande, y razonablemente podría tomar algún tiempo para que alguien llegara a la puerta principal desde el otro lado de la casa. Para empezar, eso también supuso que estaban en casa, pero había varios autos presentes en la propiedad, por lo que ambos maestros supusieron que al menos una persona estaba en casa. Siguieron esperando. Y esperando. Y esperando. ¿A quién estamos esperando, de nuevo? Inko le preguntó a Aizawa, cada vez más irritado por el tiempo de espera. La familia Aoyama, respondió Aizawa, no muy diferente en su estado de molestia. Alguien tiene que estar en casa. ¿Has mirado por la ventana? Preguntó Inko. Las cortinas están corridas, se lamentó Aizawa. ¿Está cerrado? Preferiría que no irrumpieras en la casa de mi estudiante. Aguafiestas, bromeó Inko con un puchero exagerado, y distraídamente inspeccionó el resto de la propiedad desde su punto de vista hasta que vio un extraño trozo de hierba a un lado de la casa. Al acercarse para ver mejor, notó que había vidrios rotos en el lugar. Espera un segundo, le dijo a Aizawa antes de acercarse a investigar. Alcanzando el vidrio, se inclinó y lo inspeccionó, y gran parte del vidrio estaba manchado con sangre seca. Mirando hacia el resto de la hierba que lo rodeaba, incluso más fragmentos de vidrio estaban esparcidos, algunos manchados con sangre y otros no. Aizawa llamó al profesional clandestino más joven. ¿Qué es? Llamó de vuelta, viniendo a investigar el problema. Inko miró hacia el costado de la casa y vio que una de las ventanas estaba completamente destruida. Luego, volvió a mirar al hombre que se acercaba. Estamos entrando. Salsas. Inko subió las escaleras de su complejo de apartamentos y buscó sus llaves. Sondear a todos los estudiantes del 1, y convencer a sus padres de que confiaran en UA lo suficiente como para permitirles albergar a sus hijos fue una tarea en sí misma, sin importar el hecho de que algunos padres se resistieron doblemente después de que su hijo se volviera tontamente vigilante para rescatarla. Hijo y ponerse en peligro. Realmente amaba a su hijo más que a nada en el mundo, pero a veces, ese chico era agotador. En serio, inspirar tanta confianza y camaradería en sus compañeros de clase hasta el punto en que literalmente y sin vergüenza violarían la ley para rescatarlo de los problemas. ¿Qué pasó con los días de simplemente volar bajo el radar? No pudo luchar más contra los bufidos y perdió la compostura, riéndose de los ridículos pensamientos de que su hijo tenía la culpa de ser simpático. Si era honesta, el mundo necesitaba más personas como su hijo y menos personas como ella. Con ese pensamiento deprimente, llegó a la puerta principal y la abrió, abriéndola justo cuando Izuku dobló la esquina pavoneándose con Eri sentada sobre sus hombros. Cuerpo una vez me dijo que el mundo me iba a rodar, ¿no soy la herramienta más afilada en el ella? Izuku se desvaneció cuando vio a su madre parada en la puerta y dándole una mirada increíblemente en blanco. El apartamento estaba en silencio mientras los dos se miraban, el rubor avergonzado de Izuku crecía por segundos. Bienvenida a casa, mamá, Izuku logró torpemente, solo empeorando la situación al hablar. Mientras tanto, sobre los hombros de Izuku con sus pequeñas manos sosteniendo puñados de su cabello salvaje y rizado, Eri no tenía tales conceptos de vergüenza y silencios incómodos. Jipe Kiyai, hijo de P. Eri. Izuku rápidamente hizo callar a la niña, pero el daño ya estaba hecho, e Izuku se encontró con la dura mirada de su madre. ¿Puedo explicarlo? Y Inko permaneció en silencio, permitiendo que Izuku explicara, como prometió. Sin embargo, no hubo explicaciones, e Izuku simplemente se tambaleó bajo la mirada de su madre y los juguetones tirones de cabello de Eri. Cuando los ojos de su madre se entrecerraron, Izuku supo que se lo permitiría por corromper a la preciosa joven pocos días después de encontrarla. No puedo creer que ustedes dos vieron Duro de Matar sin mí. Inko acusó indignada. Pasaron 5 segundos de silencio antes de que Inko estallara en carcajadas una vez más, e Izuku, al darse cuenta de que su madre había estado jodiendo con él, cayó sin huesos al suelo en un resoplido de frustración con Eri plantada de forma segura sobre su espalda. Bueno gente, ese fue el capítulo número 31, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic.
Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.